Buenas noches, estudiantes de la formación complementaria Excel Intermedio, jornada de la noche. Reciban un cordial y fraternal saludo de su docente Ángel Medina Franco. Hoy es 4 de agosto del año 2020 y vamos a dar inicio a nuestra reunión. Esta es la sesión remota número 14. Quiere decir que esta es nuestra última actividad de clase y mañana tendríamos la evaluación final para darle feliz término a esta formación que la iniciamos hace ya más de 15 días y como todo ya está llegando a su postrimería, a su parte final. Bueno, en el día de hoy, por ahí ya estuve calificando los trabajos sobre funciones. En general están bien, me faltan unos muy pocos. Hay algunas personas que no sé por qué extraña razón no los han subido. Entonces, si uno pone una actividad que realmente es bastante, esas actividades se pusieron más que todo para ayudarlos y que la evaluación no fuera una sola trabajo y cubriera todo el 100% de la nota, sino que estas notas tienen su valor y generalmente aportan. Pero si usted no la manda, pierde esa oportunidad. Bueno, en el día de hoy ya voy a iniciar a compartir pantalla para que miremos el tema. Aquí me sale un mensaje que el video se detuvo cuando se empezó, ya ahí parece que está. Hoy tenemos problemas con el internet. Bueno, me confirman, bueno, todavía no ha salido. Porque acá en el monitor no me ha salido. Ahí sí. Bueno, pongamos atención. El tema que vamos a tratar hoy se llama gráficos. Gráficos. Cómo trabajar con gráficos en Excel. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Aquí tengo un cuadro con para este caso, unos vendedores. Primer apellido, segundo apellido, nombres. Aquí tengo el nombre completo y tengo los meses. Tenemos los meses del primer semestre, de enero hasta junio, con unos valores que son las ventas, que son sus ventas. Listo. Este es un cuadro que si a una persona se lo pasan para que mire la información, tiene que hacer un análisis muy detallado, comenzar a mirar escudriñar muy de cerca para poder sacar conclusiones, ¿verdad? Y ahí es donde está entonces la importancia de los gráficos, la importancia de los gráficos. ¿Quién me dice, por ejemplo, qué idea tiene como una teoría, una definición de qué es un gráfico? Para ustedes, ¿qué es un gráfico? ¿Quién me dice? Profe, una imagen representativa puede ser. Una imagen representativa, dice tu nombre, por favor. William Castillo, profe. William Castillo dice que es una imagen representativa. ¿Quién tiene otra opinión, otra definición? La idea es que participemos un poco y hacemos la clase más dinámica y más entretenida. Una definición, la idea es participar, no, aquí no estamos para construir. ¿Sí? Entonces, ¿quién por favor me dice otra definición de lo que es un gráfico, de lo que entendemos por un gráfico? De la Cruz. De la Cruz, ¿me podrías colaborar? Profe, también puede ser una representación gráfica de alguna información por el cual estemos trabajando en Excel. Bueno, sí, efectivamente, Profe, o sea, ¿por qué Cruz, tengo? como Dime. la definición lo dice, es
digamos, graficar puede servir también para insertar porcentajes, nombres, extractar de la tabla y creería yo que ponerle las cantidades. O sea, podría ser como figura. Bueno, las definiciones las que comentaron primero están un poquito más cercanas. O sea, fíjense que hoy vamos a hablar de gráficos, pero yo lo que les traigo a ustedes acá es un cuadro que tiene información, que tiene unos datos, que tiene las ventas de los trabajadores. Les decía que si yo soy el jefe de esta empresa y a mí me pasan este cuadro, cuando uno le pasan la información es para analizarla. La información no es porque, sí, bueno, guarda ese papel ahí. No, sino que la decisión es para analizarla y poder tomar decisiones, saber cómo. Entonces, los gráficos lo que hacen es facilitarnos eso. Los gráficos es una herramienta que nos facilita el análisis de la información, porque la información, en lugar de estar así con esta cantidad de números, que a mí me costaría un poco de trabajo decir, por ejemplo, quién fue el que más vendió, tendría que yo buscar aquí, y estos son poquitos, pero qué tal que fueran más. ¿Quién fue el que menos? ¿Cómo vamos? Entonces, al representar esta información en forma gráfica, en forma de una imagen, eso nos va a ayudar Entonces, eso es lo que es un gráfico. El gráfico es una representación a través de imágenes de información numérica. Eso es lo que hace un gráfico. ¿Cierto? Representa, o sea, no es un dibujo, no es un dibujo arbitrario, no. Si fuera un dibujo, no. Él realmente lo que hace es llevar a escalas estos valores para que entonces nosotros lo podamos analizar. Entonces, teniendo eso ya ahí más o menos más claro, vamos a ver cómo Excel hace los gráficos. Que entre otras cosas, a mí siempre me ha parecido que los gráficos se hacen demasiado fácil. Es una forma fácil de hacer. Pero ¿qué es lo primero que se debe hacer? Seleccionar la información. Porque como ya les dije, el gráfico representa una información que se le indique. No es un dibujo porque sí. Entonces, lo primero que se hace, vamos a hacer el gráfico de enero. Vamos a partir de que estamos al principio y lo primero que tenemos es la información del mes de enero. ¿Qué es lo que hacemos? Selecciono los nombres de los trabajadores, en este caso el nombre completo lo hicimos también adrede porque para que nos salga precisamente así, junto al nombre, y seleccionamos las ventas de enero. ¿Qué dice? Con clic sostenido. Con clic sostenido seleccioné la información. No me puede quedar ese espacio en blanco. Seleccioné la información del nombre completo y del mes de enero porque queremos precisamente graficar la información de enero. Bueno, para hacer los gráficos tenemos que irnos por la barra de opciones a la pestaña insertar. Pestaña insertar, damos clic allí. En la pestaña insertar y luego nos vamos a este grupo. Primero dice tablas, donde están las tablas dinámicas, tablas, ilustraciones, complementos, y viene el cuadro donde dice gráficos. Donde dice gráfico está más que todo al centro. Dice gráfico, este cuadro de comandos que está allí. Ahí dice gráficos y ahí aparecen entonces los diferentes tipos de gráficos. Uno debe escoger cuál es el gráfico que quiere hacer. Inicialmente vamos a darle clic aquí, para escoger los gráficos, un gráfico de columna, que son los gráficos quizás más conocidos, ¿sí? Y cuando doy clic allí, me sale un cuadro con varios subtipos de gráficos, subtipos. Entonces yo escojo uno, yo debo escoger un tipo de gráfico. Fíjense que apenas lo cojo, ni siquiera le he dado clic todavía y ya el gráfico me aparece. Doy clic para terminar de hacer el gráfico. Ya ese gráfico allí está hecho. El gráfico de las ventas de enero. Fíjense que son una serie de imágenes, pero de diferentes tamaños. El tamaño está representando un valor. Bueno, tengan en cuenta algo. Los gráficos siempre salen encima de la información, se incrustan en la misma hoja como un objeto.
Yo podría sí coger y colocarlo por acá abajo y acomodarlo, pero resulta que Excel para eso lo que tienes es hojas. Tiene demasiadas hojas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo los gráficos los voy a llevar para una hoja aparte. Para una hoja aparte donde seguramente se va a ver mejor y no tengo el inconveniente de tener que tenerlo en la misma hoja. Bueno, cuando el gráfico está aún seleccionado, fíjense que él tiene unos puntos alrededor. Eso quiere decir que está seleccionado. En esa misma barra, al final sale una opción que me dice mover gráfico. Mover gráfico. Doy clic allí en la opción, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a mover el gráfico a otra hoja. Ya yo no lo quiero allí como un objeto, sino que lo quiero llevar a otra hoja. Hacemos clic y nos sale este cuadro. Este cuadro que en la primera parte dice hoja nueva. Arriba dice hoja nueva. Está seleccionada la opción de objeto en ventas mensuales. Esta hoja nuestra se llama ventas mensuales. Vamos a señalarle que en una hoja nueva y él ahí dice gráfico con un número. No, yo le voy a decir es que enseguida que voy a colocarle el nombre. Gráfico ventas enero. Yo le puedo decir, o puedo decir gráfico de columnas enero. Le coloco un nombre. Y digo aceptar. Aceptar. Una vez hacemos eso, nuestro gráfico se pasa a otra hoja. Ya con ese nombre de hoja. Ahí está. Se pasa para otra hoja. ¿Y qué sucede? Que ahora sí nos sale mucho más grande, mucho más amplio, donde yo puedo analizar la información mucho más fácil. Por favor, ¿quién me dice si a mí me presentan ese gráfico o a cualquier persona que se le presente? ¿Qué será lo primero en que él se va a fijar? ¿Qué será lo primero así que le va a llamar la atención? Le presentan este gráfico. Ve, aquí está este gráfico de las ventas de enero. ¿Ustedes como qué se les ocurre? Dígame. Profe, el que la barra más alta. Sí, exactamente. Lo más seguro que lo primero que trate de mirar es la barra más grande. Decir, bueno, ¿y este quién fue? ¿Quién fue el que más vendió? Este. ¿Qué sucede? Que abajo aparecen los nombres, ¿verdad? Va a decir, este fue Luis Franco. Luis Franco Ruiz. Eso lo hacen. ¿Por qué? Porque generalmente el que más vende, ¿qué le sucede en una empresa al que más vende? Lo más seguro es que recibe más comisiones. Eso por un lado, recibe más comisiones. Y lo más seguro es que reciba también un premio aparte. Generalmente a los vendedores los ponen en competencias y siempre hay como un premio, un estímulo para el que más venda. Eso funciona en casi todas las empresas donde la gente trabaje por ventas. Entonces, este será, mínimo le toman una foto y la ponen en un cuadro por allá, el vendedor del mes, ¿cierto? Eso hace. Y lo otro que hace seguidamente, ¿qué será? Lo más seguro es que seguidamente mira el que menos vendió, ¿cierto? Lo más seguro es que mire entonces el que menos vendió. Hombre, este será por otras razones, ¿no? Lo llamarán a decirle que es lo que pasa, que mira, que se ponga las pilas, ¿sí? Bueno, pero fíjense cómo de una forma tan rápida esa información se convirtió en estas imágenes y que nos ayuda entonces a analizar de una forma muchísimo más rápido toda la información. Vamos a mirar otras opciones que podemos hacer con los gráficos. Entonces, pónganme atención, yo le voy a dar clic a una de las barras y ustedes notarán que se marcaron todas se le colocaron unas, ahora sí, se le colocaron unas burbujitas alrededor. Se le colocaron unas burbujitas. Un segundito que se me está descargando la tablet. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Voy a hacer clic con el botón derecho. Pongan atención, clic con el botón derecho y vamos a dar esta opción que dice aquí, agregar etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos.
Y nos pasamos para el lado de la opción que dice agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Aceptar. Miren lo que le pasó al gráfico. Un segundito, está hoy lento el internet. Ya el gráfico se colocaron los valores de cada una de las columnas. O sea que el valor de venta de cada uno de los vendedores se colocó en la parte superior. Lo que hace que ya el gráfico esté mucho más claro. O sea, ya ustedes saben que él lo representa en una escala. Pero ahora no, ahora cada valor tiene cada barra, columna, tiene su valor. Bueno, veremos otras cosas que podemos hacer. Voy a hacer clic sobre una de las barras, clic normal, y se marcan nuevamente todas las barras. Y hagamos clic con el botón derecho. Vamos a decir de nuevo, formato etiquetas de datos. Ahí coge y se coloca y marca nuevamente los valores, pero yo quiero son las barras, así que tengo que hacer clic sobre una de las barras y ahora sí quedaron seleccionadas, son las barras. Bueno, fíjate que aquí dice, en esta opción, tenemos las columnas en formas de cuadro, pero podemos cambiarlas. Mira, estas opciones que me aparecen del lado derecho me aparece un panel derecho con unas opciones. Voy a decir aquí la segunda, pirámide completa. Pirámide completa. Y fíjense cómo cambian enseguida la figura de las columnas en este caso. Después tengo esta otra que dice pirámide parcial. Son en forma también puntiaguda, pero ya sin la parte de arriba. Cilíndrico. Vamos a ver la opción que dice cilíndrico. Salen en forma de cilindro. O sea, le estoy cambiando la forma, en este caso, a las columnas. Cono completo. O sea, entonces hay varias opciones. Ya uno elige cualquiera de estas 6 opciones que hay. La gente, la mayor veces siempre está como en forma de cuadro. De cuadro y de cilindro. Son las que más se usan. Pero bueno, uno puede usar la que más le guste. Pongamos atención, vamos a dar clic acá. En la parte superior hay especie de un baldecito, eso se llama relleno. Relleno y línea, este baldecito que aparece allí. Damos clic allí. ¿Qué es esto? Si yo le digo sin relleno, no se ven las barras porque no tendrían ningún color, ¿verdad? Digamos relleno sólido. Relleno sólido sí, pero entonces este color yo lo puedo colocar. Aquí debajo de ellos está un baldecito para colocar los colores. Miren, cuando yo doy clic allí, entonces me aparece la paleta de colores. Me aparecen los colores y yo puedo escoger cualquier color allí. Vamos a escoger este verde, por ejemplo. Si yo coloco verde, entonces el gráfico se pone verde, todas las columnas, en este caso. Vamos a escoger rojo. Aquí lo que le quiero decir es que le colocan el color a sus columnas. El color que ya ustedes, entre gusto, como dicen por ahí, amarillo, se escoge el color. Más debajo hay una opción que dice relleno con degradado. Relleno con degradado. Esa es una opción donde los colores degradado quiere decir que no se ven sólidos como la vez anterior. Miren, y yo puedo combinar los colores. Se ven entonces en unas partes más claros que en otras. ¿Sí? Está claro. Y se combinan 2 colores. Lo mismo que la dirección del degradado cambia al mirar los tipos que están aquí, que tipo lineal, radial, rectangular y camino. Y en la primera opción que está arriba dice degradados preestablecidos.
preestablecidos, o sea que ya esos vienen allí, pero uno puede escoger uno de ellos. Entonces, escoge los colores de acuerdo a... Bueno, ya esta es la parte para, digamos así, que hace que los gráficos se vean mucho más atractivos. Relleno con imagen y textura. Esta es otra opción. Relleno con trama. Con trama son una serie de, pueden ser rayas, punticos o cuadritos que uno le puede colocar. Pero la mejor opción que yo sugiero y uso es colocar esta opción que dice variar colores entre puntos. Variar colores entre puntos. Vamos a dar clic allí. Esa opción que hace que automáticamente le coloca un valor distinto a cada una de las columnas. O sea, hace que se diferencien una de la otra. No quedan todas con el mismo color, sino que cada una tiene un color diferente. A mi modo de ver, es la mejor opción. Así, tú los diferencias no solo por los valores, sino también por los colores. ¿Sí? Entonces, esta opción hace esto. Vamos a dar ahora clic en el área. En el área es la parte exterior del gráfico, no ya sobre las columnas, sino en la parte afuera. Aquí también yo puedo aplicar relleno. Por ejemplo, un relleno para que precisamente me cubra esa zona que aparezca con un color. Ese color lo elijo yo. Pues ahí está amarillo, pero yo puedo decir que azul. O puedo decir que el color que uno escoja. ¿Sí? Entonces, esta parte es para que hacer que los gráficos sean un poco más atractivos, ¿verdad? El relleno también puede ser degradado. El relleno puede ser incluso con imagen. Yo ahorita yo no tengo imagen acá que mostrarle, pero uno podría colocar una imagen allí en el fondo, yendo por la opción esta archivo y buscarlo. Bueno, entonces, fíjense que ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Qué es lo? Bueno, los gráficos permiten que uno los coloque muchos colores. A la hora de imprimirlos, eso sí, consumen siempre tinta, ¿no? Pero de pronto, a veces hoy en día no se imprimen, sino que se comparten. Se le manda el archivo o se le manda en una presentación en línea y no hay necesidad de compartirlo. Pero esto es importante hacerlo porque la gracia es que el archivo, que un gráfico sea llamativo. No, la información será siempre lo más importante, pero sí también vale la pena que se vea bien. Bueno, vamos de nuevo a nuestro cuadro de ventas, donde están las ventas, y con esta misma información vamos a hacer otro gráfico, o sea, con la misma información de enero, porque resulta que hay varios tipos de gráficos. Entonces, con esta misma información, vamos a decir insertar, y ahora, en lugar de decir que vamos a hacerlo por columnas, vamos a hacerlo por barras. Vamos a escoger la opción barras. ¿Cuál es la diferencia? Que las columnas son verticales y las barras son horizontales. Entonces, vamos a mirar cómo se ve de esta forma. Decimos mover gráfico para que vaya a otra hoja. Colocamos el nombre y aquí puede decir gráfico de barras enero. ¿Sí? Aceptar. Y en esa hoja sale mi gráfico, pero ahora de barras. Es la misma información. Si se dan cuenta, lo único es que ahora las barras salen ¿cómo? Salen en forma horizontal. Entonces, por eso no la... ¿Recuerda dónde, profe? Dígame. Disculpe, me recuerda dónde está la opción para pasar el gráfico para otra hoja. Listo. ¿Por qué me hablas tan rápido? Habla con calma, tranquila.
Cuando el gráfico está, bueno, ahora espera que haga otro para que lo veas. ¿Oíste? Porque ya lo pasé. Ok, está bien. Es que estoy probando, entonces me quedo encima del Sí. cuadro. Bueno, te explico. Te está ahí encima, ¿verdad? Tiene unos punticos a los lados. En la parte, en la barra de comandos, la última opción que te aparece allí dice mover gráfico. Mover gráfico. Da clic allí y te sale un cuadro de menú, un cuadro de diálogo que te dice que si en hoja nueva, porque ya él está seleccionado donde dice objeto. Entonces tú le señalas allá donde dice hoja nueva, que ahí siempre dice gráfico con un número, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, y ahí le colocas, si quieres le colocas inmediatamente el nombre, para que la hoja aparezca enseguida con ese nombre. Eso es lo que se hace. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ok. Bien. Bueno, ¿qué les digo? Se hace lo mismo si queremos colocarle relleno sólido, cambiarle el color a esa barra, ¿sí? Relleno degradado, ¿sí? O también podemos decir variar colores entre puntos, ¿sí? Podemos mandarle, si damos clic con el botón derecho, pero teniendo seleccionada, puedo ir a agregar etiquetas de datos, para colocar el valor a cada una de las columnas, ¿sí? Y luego le puedo aplicar también un color al área. Al área, selecciono el área, y fíjate que salen los puntos por fuera y puedo escoger un color que le quiera colocar. ¿Sí? Ahí no les ha salido todavía, ahí está. Entonces, como no sé, pueden notar que hacer gráficos no es nada complicado. Bueno, igualmente acá en la parte superior salen lo que se llaman unos estilos de diseño, o sea, unos estilos ya prediseñados que trae Excel. Por ejemplo, yo puedo escoger este que es con fondo oscuro, ¿sí? Pero puedo coger este también. O sea, si no quiero hacer el diseño directamente, él trae unos diseños prediseñados y uno lo puede escoger. Entonces, fíjense que estamos haciendo un gráfico en cada hoja. Así nos queda un solo archivo y ahí estaría la información de todos los gráficos que vayamos haciendo de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pónganme atención. Voy a regresar de nuevo a las ventas mensuales y con la misma información vamos a hacer un gráfico, insertar, pero ahora vamos a hacer un gráfico circular. Un gráfico circular. De esos gráficos que algunas personas llaman gráfico de torta o de pastel. ¿Sí? Ese gráfico se llama gráfico circular. ¿Por qué quiero hacer este gráfico con el mismo mes? Para que miren que este gráfico representa la información de una forma diferente, bastante diferente. Aquí, por si, mover gráfico. Mover gráfico siempre está acá al final de esos cuadros de comandos. Otra forma de decir mover gráfico es que yo sobre el gráfico haga clic con el botón derecho, pero en una parte así sola, y me sale la opción también mover gráfico. Mírenla aquí, también lo puedo hacer así. Me sale también la opción mover gráfico. Siempre le digo que en hoja nueva, que es la que aparece primero, y le puedo cambiar el nombre, gráfico circular. Estoy colocando el nombre, gráfico circular enero, y decimos aceptar. Miren, me salió mi gráfico de gráfico circular o de torta. Este es un gráfico, como se pueden dar cuenta, representa la información de una manera
distinta, ¿verdad? Porque en este gráfico lo que él hace es repartir proporcionalmente cada una de las cantidades. ¿Sí? Esto aplica a fracciones. Entonces, de acuerdo a la venta, le asignó un espacio. Vamos a darle clic sobre el gráfico, clic derecho. Fíjense que le aparecieron unas burbujas a cada una de las partes. Bien, yo ahí puedo hacer clic con el botón derecho, para ir a agregar etiquetas de datos, así como lo hicimos allá en los de columna. Y le digo agregar etiquetas de datos. ¿Qué hizo? ¿Qué hace en este caso? Me trajo el valor de cada una de las partes. El valor. En este gráfico, sin que tuviera el valor, uno sabía cuál era el vendedor que más había vendido, porque es el que tendría su parte, su porción más grande, que es el azul. El azul. Pero también podemos hacer, vamos a decir clic con el botón derecho nuevamente y vamos a decir formato etiquetas de datos. Formato etiquetas de datos, y en la parte derecha, en el panel de la derecha, ahora yo puedo colocar el valor del porcentaje. Ya tengo señalado el valor. Ahora voy a decir que el porcentaje. Entonces, en este gráfico, él me dice el porcentaje que vende cada uno. En este caso, el que más vendió el 21%, del total. O sea, que vendió casi la cuarta parte del total de las ventas. Vendió bastante en comparación con los demás. Hay otros que vendieron el 3%, el 4%, el 9%, ¿sí? Si yo le digo nombre de la categoría, coloca el nombre del trabajador allí en su cuadro. Lo único es que al ser tantos, se tiende a empachar un poquito. Vamos a quitarlo. Bueno, pero fíjate que tenemos nuestra información, la misma información del mes, pero ya ahora vista de otra forma. Esa parte yo la puedo seleccionar, o sea, el vendedor que más lo señalé al solo. Ahora lo tengo y lo puedo dar con clic sostenido y lo voy a separar. Miren, lo separé del resto precisamente para resaltarlo. Y acá por relleno le voy a colocar un color distinto, un color como que más fuerte. ¿Sí? Miren. Ahí como precisamente lo aparté y lo he resaltado para que se sepa que ese fue el que más vendió. ¿Qué tal? Hasta ahí me están siguiendo. Ya luego en el área, entonces le puedo colocar un color a todo el área del gráfico. Así, por ejemplo. Listo. Ahí tenemos nuestro gráfico de enero. Por este gráfico es circular o de torta llaman algunos. Sí, pero su nombre normal es gráfico circular. Bueno, vamos a venirnos para las ventas nuevamente y ahora vamos a mirar algo. Resulta que yo ahora quiero hacer el gráfico de febrero. Ya el gráfico de enero pasó, llegó febrero y los vendedores también reportaron sus ventas. Y ahora queremos hacer el gráfico de febrero. Pongan atención a este paso que es bastante importante. Yo debo siempre señalar los nombres. Siempre seleccionamos los nombres. Pero ahora necesito seleccionar febrero sin seleccionar enero, porque el gráfico va a ser solo de febrero. Y tampoco quiero tener que ocultar esta columna ni nada de eso. Lo que se hace es lo siguiente. Pongan atención. Para yo seleccionar una columna que no está continua con otra, lo que hago es que selecciono primero, en este caso, donde están los nombres,
y ahora oprimo la tecla control. Oprimo la tecla control. Y con ella oprimida, selecciono la otra columna que quiero. En este caso la de febrero. Entonces selecciono febrero y suelto. Y ya me queda entonces seleccionado los nombres, que siempre irán, porque estos son los nombres de los vendedores. Y ahora la columna de febrero. Ya he hecho eso, habiendo seleccionado esa columna, yo puedo hacer entonces el gráfico ahora de, ya no de enero, sino de febrero. Procedamos de la misma forma como siempre hacemos los gráficos. Insertar y venimos al grupo de los gráficos. Hay muchos tipos de gráficos, por lo menos hay varios. Ahorita vamos a hacer un gráfico de líneas. Vamos a coger este que está aquí, este que está debajo de la columna y barra, y vamos a decir que vamos a hacer un gráfico de líneas. Vamos a coger esta. Y ahí me salió mi gráfico del mes de febrero, pero en esta oportunidad escogimos que el gráfico era de línea. Lo pasamos para otra hoja. Siempre lo normal que se debe hacer es pasarlo para otra. Yo lo podría bajar por acá, pero cuando viniera a ver tendría que pocos gráficos acá debajo. ¿Y para qué? Si lo que Excel tiene es hojas. Entonces, como si no tuviera un cuaderno de 100 hojas y quisiera escribir nada más que en la primera. No, si para eso están las otras hojas. Entonces, lo movemos con la opción mover gráfico. Mover gráfico a una hoja nueva y le pongo el nombre. Voy a decir gráfico de líneas febrero. Por decir algo. Líneas, acá dice lienas. Líneas. Bueno, listo. Aceptar. Tengo mi gráfico de las ventas de febrero por vendedor. Si le doy un clic sobre la línea, se le colocan unas burbujas en cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos. Y si hago clic con el botón derecho, agregar etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos, entonces aparecen los valores en cada uno de los puntos señalados. Porque cada uno de esos puntos es la intersección de las ventas del vendedor. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahí ya tenemos nuestro gráfico de febrero, pero de líneas. Entonces, ya vieron cómo de febrero también podría ser entonces cada uno de los gráficos, que si lo hago y le puedo cambiar el color, que si lo hago de barras, de columnas. En este caso, para señalarle que habían otros gráficos, aquí dice cambiar color, le puedo cambiar el color, teniendo señalada la línea, cambiarle el color a la línea, sin ningún problema. ¿Sí? Está claro, ¿me están comprendiendo hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló, por favor, me están comprendiendo? Sí, profe. Señor. Sí. Sí, profe. Por favor, respondan para obtener retroalimentación. Bueno, yo siempre debo devolverme ¿a dónde? A mi cuadro de ventas. Cuadro de ventas. Porque esa es la hoja que tiene la información. Si yo para poder hacer los gráficos tengo que partir de la hoja cuadro de ventas. Porque ya dijimos claramente que los gráficos no inventan información. Ellos se basan en una información que uno les suministra. En este caso, vamos a hacer entonces un gráfico comparativo. Ahora sí, vamos a hacer un gráfico comparativo de las ventas de los 2 primeros meses. Transcurrió enero y ahora transcurrió febrero. Yo hice mi gráfico de enero y luego hice mi gráfico de febrero. Pero ahora quiero hacer un gráfico comparativo. ¿Qué hago? Selecciono la información
de ambos meses. En este caso, están consecutivos, está uno al lado del otro. Entonces no tengo ningún inconveniente en seleccionar la información. Seleccionar la información de ambos meses. Y ahora vengo a hacer el gráfico. Vamos a decir que insertar. Venimos a donde están los gráficos y vamos a hacerlo de columna. Vamos a decir que lo vamos a hacer comparativo, pero de columna. Escojo la opción columna, damos clic. Ya ustedes saben que sale siempre como un objeto en la información, en la hoja que tiene la información, pero que nosotros lo pasamos para otra hoja. Mover gráfico y escojo una hoja nueva. Y le puedo colocar el nombre. En este caso puedo decir gráfico. Profe, ese mover datos, ¿dónde usted lo Mover hizo? gráfico. Mover ¿Dónde gráfico. lo hizo? Mover gráfico. ¿Qué le dio clic derecho? No. Póngame atención. Cuando el gráfico sale, inclusive él sale seleccionado. El gráfico sale seleccionado. Tiene unos puntos por los bordes. Y debajo de la barra de opciones, donde aparecen los cuadros de comandos, salen este cuadro de comandos. Sale el cuadro de comandos de estilos de diseños y hacia la derecha, la última opción dice mover gráfico. Dice cambiar entre filas y columnas. Entonces, yo no lo estoy viendo. ¿Dónde es? Ahí se está viendo en la pantalla. Arriba. Ahí dice mover gráfico. Ahí estoy pasando el mouse. Ahí esa es la opción que hay que tomar. Ok. Mover gráfico, dar clic allí y sale este cuadro de comandos, este cuadro de menú. ¿Qué pregunta? Dice seleccione donde desea colocar el gráfico. Y la opción de arriba dice hoja nueva. Hoja nueva. La que está seleccionada precisamente es donde dice objeto en ventas mensuales. Esa es la hoja. Si damos clic podemos coger inclusive cualquier otra hoja donde él se incruste como un objeto, pero no queremos eso. Queremos tenerlo en una hoja nueva. Entonces le damos clic en hoja nueva y él le va contando los gráficos. Y Entonces, eso no se podría hacer con cortar y pegar. Control V y Control C y Control V. No. Y abrir una nueva hoja. Pero te demoran más. Esta es la opción automática para pasar a una hoja a otra hoja. Ok. ¿Sí? Entonces aquí le colocamos el nombre incluso enseguida a la hoja. Gráfico comparativo enero y febrero. Abrevio. Enero y febrero. Esa opción la tiene ahí precisamente para esos casos. Aceptar. Mira, me abre una hoja automáticamente donde está el gráfico ocupando toda la hoja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en este gráfico? Este gráfico, que son de los más importantes, precisamente es comparativo, o sea, está comparando enero con febrero. Los de color azul son enero y los de color naranja, pastel, son... No, tiene que ser los de enero, son los de naranja y los de febrero son los azules porque el de enero de allá fue que tuvo más el trabajador este. El primer cuadro fue el que tuvo más. Profe, abajito le muestra los colores de los meses, profe. Eso mismo le estoy diciendo. Abajo el gráfico automáticamente codifica los colores y el color de enero es el azul. Y el color, ahí lo está mostrando, acá abajo dice enero azul y este color que es como pastel febrero. Ahí está claro. Y entonces, ¿para qué nos sirve este gráfico? Este gráfico sí nos sirve para comparar. Lo que pasa es que tú estás confundiendo que ahorita, mira lo que pasó, por ejemplo, en este caso se llama el vendedor Luis Alfonso Moreno Medina. Este vendedor, ahí lo voy a resaltar, en enero vendió bien poquito. En enero fue el que menos vendió en enero, que casi lo votamos por eso. Y resulta que en febrero fue el que más vendió. Se recuperó, pero muy grandemente. En cambio, en enero, azul, este señor que fue el que más vendió en enero, vendió 25 millones,
En febrero bajó. En febrero vendió nada más que 10. Entonces, fíjese cómo ese gráfico, en una forma así, pero demasiado rápida, no me gasto ni un minuto, lo puedo analizar y saber entonces ese movimiento que ha habido, que personas que pueden pasar ambos casos, ¿no? Que haya vendido más en el mes anterior y haya bajado, o lo contrario, o algunos que se mantuvieron, como este que está aquí, mira. Este se llama Luz Ángela Grimaldo. Vendió lo mismo en enero que en febrero. Entonces mantuvo ahí un equilibrio. Pero efectivamente yo puedo analizar. Tengo que tener claro, yo con esos colores, inicialmente yo no me meto. Él solo le asigna el color. Le asigna el color al gráfico. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo, si ya yo se los quiero cambiar, entonces sí tengo que venir acá y coger uno y cambiárselo. Sobre todo cuando son dos, no es recomendable, es mejor dejarlo así, si eso lo hace él de forma automática. ¿Sí? Si me vengo aquí en diseño, como ya les decía, la pestaña diseño, cuando estoy en el gráfico, lo tengo señalado, pestaña diseño, yo puedo coger uno de los diseños estos que están acá, que ya nos aparecen automáticos. Mire, ahí ese automático le coloca el valor a cada una de las barras para saber entonces que tenga inmediatamente ahí el valor. Bien, aquí yo puedo decir cambiar tipo de gráfico, o mejor voy a coger esta opción que dice cambiar entre filas y columnas. Vamos a mirar qué hace aquí. Miren, aquí lo que hizo fue que, eso sí, puso todas las ventas de enero juntas y las de febrero las puso aparte. Así, aunque tenemos los 2 meses juntos, no es como tan, es un comparativo, pero la opción anterior me parece mejor. Acá le asigna un color a cada vendedor. A cada vendedor tiene un color tanto en un mes como en el otro. ¿Sí? La otra opción era esta, que salen los 2 meses juntos por cada uno de los vendedores. Bueno, ya uno es el que selecciona qué hacer. En estos gráficos ya el título no me lo coloca, pero ahí tengo la opción que dice título del gráfico. Título del gráfico. Doy clic ahí y yo le puedo escribir el nombre, el título del gráfico. Yo puedo colocar entonces aquí dentro, escribir gráfico comparativo enero y febrero, porque los gráficos hay que documentarlos, que cuando la persona lo vea, enseguida sepa qué es, porque si todo lo va a tener que preguntar, no tendría ninguna gracia. ¿Sí? Entonces fíjate que ya le coloqué su título. Si quiero le coloco un color al área. Ya esas sí son todas cosas que son digamos que para adornar, para que se vea mejor el gráfico, más atractivo. ¿Sí? Y bueno, la información, se dice que las cosas entran por los ojos, ¿verdad? Y otra cosa que dice que una imagen vende más que 1000 palabras. Por eso es que un gráfico es tan eficiente. Porque en lugar de estar mirando este cuadro con esta cantidad de información, yo en un gráfico lo puedo analizar muy rápido, no me demoro mucho y ya he sacado las conclusiones que necesito. Bueno, vamos a regresar entonces a lo que estoy haciendo ahora en adelante. Ya les expliqué cómo se hacen los gráficos, cómo se pasan de una hoja a otra, pero estamos haciendo varios gráficos para practicar, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a hacer nuevamente el gráfico de marzo. Ahora vamos a hacer el gráfico de marzo sin tener que hacer enero y febrero, sino solamente de marzo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que siempre hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Lidia, ¿me puedes ayudar allí para hacer eso? Tú me vas diciendo y yo hago acá.
Lidia Curí. ¿Me escucha? Ayúdame ahí, por favor. Queremos hacer el gráfico de marzo. Para hacer el gráfico de marzo tenemos que escoger nombre completo. La columna de nombre completo. La columna de nombre completo. Ya la seleccioné. Listo. Control. Control. ¿Sí? Al lado y selecciona marzo. Oprimo control, sí. Y luego con el mouse selecciono la columna de marzo. De marzo. Ya. Ahí se nota cuando ya la he seleccionado, porque se sombrean las columnas que tengamos, en este caso, marcadas para eso, seleccionadas. Ya ahí está. Y allí entonces decido qué gráfico voy a hacer. Para hacer el gráfico, ¿a qué pestaña me voy? Insertar. Insertar. Y vamos al grupo de gráfica. De gráficos. Grupo de gráficos. Y allí escoge. Aquí hay una opción que dice gráficos recomendados. Si damos clic allí, es porque, bueno, aquí inicialmente nos dice qué gráfico nos recomienda, pero aquí al lado está, aquí está dice todos los gráficos, y es como si estuviera allá, me saca entonces los gráficos que quiero hacer. Aquí están los de columnas, de línea, circular, ¿sí? De barras. Entonces, por esta forma, aquí también pueden entrar y luego seleccionar qué gráfico hacer. Hay un gráfico que se llama de área, gráfico de área. Entre otras cosas, vamos a coger eso para que vean otro gráfico de área. No sé. Fíjate que por acá es diferente, entonces la vamos a aceptar. Allá de aquella forma, cuando lo cogemos, enseguida sale el gráfico. Gráfico de área de marzo. Salen como especie de unas montañas. Listo. Seleccionado allí. Seleccionado allí decimos mover gráfico. Hoja nueva. Nombre del gráfico. Gráfico área de marzo. Siempre hay que identificar bien las hojas para que cuando yo después esté buscando el gráfico, yo pueda ir directamente a cualquier gráfico. ¿Sí? Aceptar. Este es el gráfico de área del mes de marzo. Cuando es uno, él le coloca el nombre arriba. Mira, ahí dice enseguida marzo. Yo podría complementar ese título colocando gráfico de marzo o gráfico mes de marzo. Ya eso lo que uno o ventas marzo, ¿no? También o gráfico ventas de marzo, sí. Se le debe colocar la información más completa para que se entienda rápido, ¿verdad? Se entienda muy rápido qué es lo que realmente está representándose allí, ¿sí? Podemos colocarle fondos con estos diseños preestablecidos. Si no queremos tener que comenzar a colocarle eso nosotros mismos. Bien, entonces hay diferentes diseños. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora este tema? Este tema, ¿qué les ha parecido? Chévere, me pareció chévere y práctico. Y hay una palabra que dijeron allí. ¿Qué les pareció? Sencillo. Sencillo, muy sencillo. Los gráficos, la gente cuando los ve impresos y de pronto no conoce de esta herramienta, cree que eso es difícil. ¿Cómo harán esos dibujos? Resulta que es de lo más de fácil. ¿Sí? A ciencia cierta es de lo más de sencillo hacer gráficos. Lo único que hay que siempre partir de un cuadro donde está la información. Esa información es la que sí tiene que ser muy fidedigna, muy real. Y a partir de allí, él hace los gráficos que le solicite. Vamos a hacer entonces ahorita
un gráfico comparativo de los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses. Como la información está consecutiva, no tengo ningún problema. Marco secuencialmente, selecciono de forma consecutiva los 3 meses. Porque ahorita vamos a hacer el gráfico para comparar las ventas ya no de 2, sino de 3 meses. Fíjense que además de estar haciendo los gráficos, yo en lo que más me he querido enfocar es que lo sepan analizar, que lo sepamos interpretar. No, porque cuando nos preguntan, no sepan, no, yo no sé, eso salió así. Entonces, vamos a escoger, en realidad los gráficos quizás más prácticos, quizás por ser los más usados, son los de columnas y los de barras. Pero también, para hacer gráficos comparativos, podemos escoger también los gráficos de líneas. El gráfico de línea también se presta para hacer comparaciones. ¿Sí? Ya uno decide cuál usar. Vamos a coger esta, por ejemplo. Escogimos de línea, mover gráfico, que ya eso deben tenerlo claro. Hoja nueva, gráfico de líneas, enero, pongo un guión, marzo, aceptar. Y ahí me salió. El gráfico lo primero que hace es establecer las nomenclaturas. O sea, él solo hace lo que se llama la nomenclatura, ¿sí? Identifica cada una de las líneas. La identifica con un color distinto, El azul es enero, el pastel es febrero y el gris es marzo. ¿Sí? Eso lo hace de forma automática. ¿Qué es lo que queda claro si yo hago este gráfico de líneas entre estos 3 meses? ¿Qué conclusión podría sacar yo allí? ¿Quién me ayuda ahí una conclusión que pudiéramos sacar? En marzo aumentaron las ventas. Bueno, yo no podría decir que aumentaron las ventas en marzo, pero lo que sí es seguro es que en marzo, ¿qué? Que marzo tiene unas ventas mayores en marzo hubo 3 vendedores a enero y a febrero que superaron los topes de los meses anteriores. ¿Sí? Claro, porque hubo 2 que vendieron 45. Estos 2 que están acá en la línea del 45 vendieron 45 millones. Y acá hubo otro que vendió 35. Pero fíjense que si ustedes analizan el resto de las ventas de marzo, están por lo menos, algunos están por debajo de febrero. Fíjense, ¿cierto? Aquí también. Sí, pero en términos generales, fue el mes que más vendió. ¿Cierto? Entonces, ese gráfico enseguida nos está indicando eso. ¿Sí? Después, el otro mejor mes fue febrero. ¿Sí? Fíjense que también tiene picos en general más altos que enero. Enero en algunos casos repunta como en este. ¿Sí? Pero fíjate que un gráfico se puede analizar. Si yo quiero, aquí, diseño, sin yo tener que volver a hacer este gráfico, yo puedo cambiar el gráfico. Como decir clic aquí donde dice, al lado de mover gráfico hay algo que dice, hay un comando que dice cambiar tipo de gráfico. Doy clic allí y sin tener que haberme salido, yo puedo decir que ahora lo quiero de columna, por ejemplo. De columna. ¿Sí? Y digo aceptar. Y el gráfico se cambia. El gráfico se cambia sin tener que haber venido nuevamente a hacer otro, sino que lo cambié así. ¿Sí? Aquí como notábamos allá,
se ven esas tres columnas grandes de color gris que son marzo. Porque fíjense que está usando los mismos colores que teníamos en el otro. Los mismos colores. ¿Qué está haciendo aquí? Por cada vendedor tiene los 3 meses. O sea que yo analizo muy rápidamente cada vendedor cómo le fue en cada uno de los meses. Unos que aumentaron, otros que se han mantenido. Fíjate este caso, el tercero, José David Medina. Vendió poco en enero. En marzo, en febrero aumentó y en marzo también aumentó. No es tanto, pero por lo menos uno dice, esta persona va en ascenso, ¿verdad? Porque cada mes está vendiendo un poco más, por lo menos. El segundo, Ángela Franco, que está aquí de cuarto, comenzó en enero con 10, bajó a 5, a 6 en febrero, pero en marzo aumentó bastante. En marzo vendió 35. Esos son los análisis que tocaría hacer, ¿sí? El primero, vendió 1 millón en enero, vendió 5 en febrero, pero en marzo volvió a caer otra vez a 1 millón. Entonces, eso es lo que toca. Para eso son los gráficos. Esa es la función fundamental de los gráficos. Como yo les decía, los gráficos no son unos dibujos al azar, unos dibujos hechos porque sí, sino que los gráficos lo que hacen es que representan una información. Eso es lo que hacen. Miren, en este diseño le salen enseguida incluso los valores a las columnas. En este también. Entonces ya uno, cuando haga gráficos, escogerá los formatos que desea colocarles. Pero hacer gráficos realmente no es nada complicado. ¿Sí? No es nada del otro mundo, sino que es cuestión y sobre todo lo que yo les estoy comentando, la idea de los gráficos es que realmente me den una información, me transmitan una información, que de otra forma no tendría sentido, ¿sí? Si no lo entendemos y no lo analizamos, realmente no estaríamos haciendo nada. ¿Qué gráfico quieren hacer ahora? ¿Quién me sugiere un gráfico? Aló. Díganme un gráfico que les gustaría hacer. ¿Con qué información? Profe, hágalo por fila, como analizando los 6 meses de un trabajador nada más. Sí, pero te gustaría entonces de uno solo. Si es de uno solo o de todos los vendedores. O de todos, como quiera. No, ustedes son los que me dicen. Yo pregunté que si tú dices que tú quieres mirar, vamos a hacer este caso. Que tú dirías que este solo. Vamos a mirar. ¿Sí? Insertar de columna, por ejemplo. Mira, ahí está. De un vendedor, los 6 meses. Los 6 meses. Voy a pasarlo para otra hoja. Vamos a pasarlo aquí sin colocarle nombre. Miren, ahí está. Los 6 meses del señor Humberto Mercado López. Así también se pueden hacer. Estoy analizando las ventas de este señor. Porque este señor tiene en este caso, tiene un comportamiento bastante preocupante, ¿verdad? En enero vendió 1 millón. En febrero, fíjate que si yo me acerco con el mouse sobre la barra, ella me da la información. La información está allí. En febrero vendió 5. Pero en los otros meses, el único mes que lo está salvando es abril. En abril vendió 25 y después decayó nuevamente tanto en
en febrero como en... Tiene un caso bastante curioso, ¿cierto? Bueno, eso es lo que se analiza precisamente en un gráfico. Si yo hago clic con el botón derecho, voy a decirle agregar etiquetas de datos, agregar etiqueta para que me le coloque los valores. Mira, colocó los valores. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo vendió 25 en este mes? Y los otros venden un solo millón. Como bastante curioso. Pero bueno, esa es la información que está, ¿no? Y uno no se puede poner a inventar información. Uno se limita a analizar la información que está. Variar colores entre puntos por el relleno. Y miren cómo queda. Entonces yo también, sí, con el semestre yo le podía hacer un gráfico a cada vendedor para pasárselo y que él lo mirara. Mira, este ha sido el comportamiento de tus ventas durante los 6 meses, pero de manera individual. O sea que tendríamos que hacer, queda muy bien y es una información muy precisa, muy concisa, que esa persona pueda mirar cuál ha sido su récord de ventas, cómo le ha ido, cómo le fue en sus ventas. Entonces, la información vale mucho dinero en una empresa. Y la información es la que permite la toma de decisiones. La toma de decisiones, saber si, por ejemplo, este tipo se despide o no, se le da otro chance para ver si nuevamente repunta, ¿no? Entonces, interesante, me gustó eso que sugeriste de ese vendedor. Fíjate que en este caso, para hacer gráficos así, si ya no es el primero, yo tendría que seleccionar entonces la columna, la fila de los meses, y luego con el control seleccionar toda la fila del vendedor. Miren. Del vendedor. Y ahí sí venir y decir insertar gráfico. Y entonces, así podría ser un gráfico por cada vendedor. Fíjate, aquí tenemos este otro caso. Un caso completamente distinto y más parejo, ¿sí? Como un poco más. Claro que en los 2 últimos meses ha presentado primero tenía un alto y bajo en los 3 primeros meses, subió en abril y luego en mayo y junio, aunque no ha vendido tampoco, pero sí ha mostrado un descenso y ha sido repetitivo en los 2 últimos meses. Miren, este cuadro se le pasa a esa vendedora para que se le analiza con ella y se le entrega para que precisamente tome acciones. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? Fíjate que ahora lo estamos haciendo lo contrario por vendedor. Por cada uno de los vendedores podríamos hacer un gráfico de los 6 meses para que le salga así. ¿Qué tal? ¿Sí les gustaron? Sí, bro. Cierto, se ve muy bien. Ahora hagamos entonces un gráfico, ya vamos finalizando. Yo creo que el tema de gráfico lo tienen ya bastante comprendido. Vamos a hacer un gráfico con el total de las ventas, para mirar entonces cuánto fue el total de cada vendedor. El total. Seleccionamos los nombres aquí y vamos a seleccionar la columna del total. ¿Sí? La columna solo del total. Queremos saber cuánto vendió cada uno en los 6 meses. Bueno, aquí selecciono primero el total y luego vengo a seleccionar los nombres. Eso da lo mismo. ¿Sí? Lo hice a lo contrario. Y decimos insertar. Y venimos. Vamos a decir aquí gráficos recomendados. Todos los gráficos. Vamos a decir que cascada. Vamos a usar este en cascada.
Hay otros gráficos, histograma. Histograma es este estilo de gráfico. Cajas y bigotes, cascada. Vamos a coger este gráfico. Mírelo. Ahí ya salió. Siempre moverlo, porque es que, mírelo cómo está allí que no entendemos bien la información. Gráfico, y ahorita no le coloqué el nombre, y me muestra este gráfico en forma de cascada de menor a mayor en ventas. ¿Sí? Fue subiendo así, aunque va. Miren. No, está de arriba para acá. Bueno, este es un gráfico también, un estilo de gráficos. ¿Sí? Bien. Este es otro estilo de gráfico. Hay gráficos que son más complicados para interpretar que otros. Entonces, si no nos gusta, simplemente decimos aquí en cambiar gráfico y venimos y lo cambiamos. ¿Sí? Vamos a coger este, aceptar, y hacemos este. Este gráfico se llama de anillos, pero ahí dice también que proyección solar. Este es un gráfico, es muy parecido al circular. ¿Sí? Aparecen también, entre mayor sea la venta, aparece la parte más grande y ahí tiene inclusive el valor. Si cogemos con esta opción, se ve muy bonito, ¿no? Se ve bastante atractivo el gráfico. ¿Sí? Yo pienso que los gráficos hay que tratarlos de hacer que se vean, pero lo importante es que la información, que se vean bien, pero que la información sea lo más relevante, ¿no? Porque no hacemos nada con un gráfico bonito, pero que la gente no lo entienda. Entonces, bueno, ya decidimos qué color colocarle, qué diseño colocarle. Y lo entregamos. El título, cuando son así, hay que colocarles el título. Hay que ir aquí al cuadrito que dice título y colocarle el nombre. En este caso sería gráfico comparativo total ventas. ¿Sí? O gráfico comparativo total por vendedor. Sí, podría también ser. Miren, ahí tenemos nuestro gráfico. Los gráficos de verdad que son sobre todo, son muy dicientes. Permiten que la información que la teníamos en un simple cuadro, donde hay unos números fríos que a veces nos queda difícil interpretarlos, podamos verlos de una forma ya más atractiva y más fácil de digerir y de interpretar. Esa es la finalidad de los gráficos. No es otra cosa, no es porque se vea más bonito, no, pero sino que nos ayude a interpretar gran cantidad de información. Entonces, fíjense que ese gráfico se ve bastante bien y nos ayuda a interpretar rápidamente. ¿Qué tal? ¿Hasta allí me están comprendiendo bien? ¿Les ha gustado? Sí. Comprendido, profe. Comprendido. Bueno, vamos a hacer quizás un último gráfico. Vamos a hacer un gráfico de todos los meses. Un gráfico comparativo, pero ahora de todos los meses de todos los vendedores juntos, comparativo. Comparativo de las ventas de todos los vendedores de todos los meses. Entonces, esa máquina se daña rápido, ¿ok? Dígame. Aló. Seleccionamos, entonces ahora fíjate, ahora seleccionamos todos los meses sin incluir el total.
sin incluir el total, porque yo lo que quiero es comparar mes a mes cómo ha sido el comportamiento de las ventas. Ahora sí, de los 6 meses completos. Insertar, escoger el tipo de gráfico, ¿sí? Escogemos el tipo de gráfico. Vamos a mirar este gráfico. Este gráfico no es muy diciente. ¿Qué gráfico de rectángulo? Vamos a mirarlo. El que no nos parezca que no entendemos muy bien, vamos a mirar este gráfico que es bastante curioso. Mover gráfico a una hoja nueva. Miren este gráfico. Este gráfico presenta la información de cada uno de los vendedores, pero por unos rectángulos. ¿Sí? Dar formato a la serie de datos. Pero es un gráfico que no es tan... Lo cierto es que cada uno, de acuerdo a las ventas, ocupa un espacio mayor. Y cuando uno se le acerca con el puntero del mouse, nos da la información. ¿Sí? Vamos a cambiar ese gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y escogemos entonces, vamos a coger este que se llama dispersión. Aceptar. Dispersión representa la información con unos puntos en un plano cartesiano. Cada uno de estos puntos son las ventas. ¿Sí? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de gráficos. Ya uno después los que más se utilizan son los que ustedes conocen, los de columnas y los de barras y los circulares, ¿sí? De líneas, también este gráfico se presta para hacer un gráfico de líneas también. Vamos a hacer uno de columnas. Aceptar. Ahí tenemos el gráfico de columnas de las ventas de los 6 meses. Entonces lo que está haciendo es que por cada vendedor tiene agrupados los 6 meses. Y ahí se muestra, se ven las variaciones. Las variaciones que hayan podido existir. ¿Sí? Los gráficos. La idea de los gráficos es que se interpreten, que no, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Vamos a coger uno ahora de línea. De líneas. Sí, pero como son los 6 meses y todos los vendedores tienden a empacharse porque es mucha información. Sí, pero ese es el gráfico. Abajo siempre coloca la nomenclatura de qué color representa cada uno de los meses. Sí, en este caso que son 6, yo puedo diferenciar la barra verde, la línea verde es junio. La azul, en este caso, un azul más fuerte es mayo, porque el azul más suave es enero. Y así sucesivamente. Bueno, quisiera saber quién quiere hacer algún aporte o tiene un comentario o algo que decir con respecto a esto del uso de los gráficos. Profe, ¿se hace necesario mover el gráfico a otra página, a otra hoja? ¿No se puede colocar al lado de la información o debajo? Yo dije que sí se puede, que si tú lo quieres dejar allí, la dejas. Pero si son varios gráficos, tenerlos en esa sola hoja, se te puede ver como, por decirlo, empachado. Y como yo te comentaba, teniendo tantas hojas que puedo usar, pienso que
no se vería como bien, no estaría bien teniendo la posibilidad de pasarlo en otra hoja donde siempre se va a ver mucho mejor que si lo tengo en la misma hoja. Pero sí se puede dejar en la misma hoja. Ya eso es decisión personal. ¿Sí? Es decisión personal. Lo que yo te digo, Ok, por gracias. ejemplo, voy a hacer el de enero. Vamos a hacer un gráfico de enero, lo que yo te decía. Y yo hago mi gráfico, insertar, y hago un gráfico. Él queda allí. Y yo lo puedo incluso rodar, mira, porque no puede quedar encima de los números, porque entonces no me los deja ver. Pero yo sí lo puedo, estando seleccionado, yo con clic sostenido, yo lo puedo mover, mira, yo lo puedo mover a otra parte, abajo, por ejemplo. Mira, lo moví abajo. Y si quiero, por los bordes yo lo puedo poner más grande o más pequeño. Entonces yo, por ejemplo, podía acomodar allí. Si yo considero pertinente que lo voy a dejar ahí, lo dejo allí. Y después si hago otro, lo puedo colocar al lado, ¿sí? O más abajo. Entonces sí se puede efectivamente. Yo por costumbre y por comodidad lo paso siempre a otra hoja, donde se ve mejor porque la información ya puede mostrar la información de una forma mucho más amplia. Es eso. Pero sí se puede dejar ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, la persona decide. Voy a comentarles otro tema que se me estaba ahorita pasando y es una última opción que les voy a comentar que tiene que ver con gráficos, que son los mini gráficos. Los mini gráficos. Eso no lo he visto. ¿Qué es un mini gráfico? Es un gráfico, por su nombre lo indica, pequeño y que cabe en una sola celda. Ese gráfico va a representar una información, pero ya no va a quedar grande como los otros. Ni siquiera cuando lo dejamos en la misma hoja o cuando lo trasladamos, sino que él queda en una sola celda, queda el gráfico. Entonces vamos a mirarlo, por favor. Voy a insertar y aquí después de los gráficos me dice aquí mini gráficos. Y está el de línea, hay uno de líneas y uno de columnas. Son los dos tipos de gráficos, de mini gráficos que yo voy a aplicar, que puedo aplicar. Y vamos a escoger primero el de columna, por decir algo. Entonces, fíjense que doy clic acá para aplicar el mini gráfico de columna, ahí dice, inserta un gráfico de columnas en una sola celda. Doy clic. Él me pregunta entonces el rango de datos. Voy a decir que yo quiero representar las ventas de cada uno de los vendedores por meses, ¿sí? O sea que seleccioné los seis meses. Y decimos aceptar. Miren lo que pasa. Aceptar, me sale un gráfico, pero que está representado, está en una sola celda. La única forma que se vea un poquito más grande es que yo le cambie el alto a esa celda, miren. Voy a cambiarle el alto, voy a ponerlo más alto, miren. Como puse esa celda más alta, el gráfico se ve mejor. Fíjese que en este caso, ¿qué está representando? Mire, este vendedor en enero vendió 1 millón de pesos, por eso sale esa rayita tan pequeñita. En febrero vendió 5 millones. En marzo vendió 1, volvió otra vez pequeñitica. Pero en abril vendió 25, que es la raya esta grande que está allí. Porque en mayo y en junio volvió a vender 1 millón. Entonces fíjense que es un gráfico, está representando la información que se le dio. Pero estos gráficos aparecen en una sola celda. Este gráfico incluso se permite copiar. Yo puedo copiar este gráfico para los demás vendedores. O sea, para que entonces represente la información de cada uno con un mini gráfico. Miren, lo copié. Copié eso para los demás. ¿Sí? Fíjate que cuando selecciono uno, se seleccionan todos, se seleccionan juntos. Yo aquí puedo venir, por ejemplo, y decir color del mini gráfico para cambiarle los colores, pero inmediatamente se seleccionarían todos. Y para verlo un poco mejor tendría que ampliar entonces
cada una de las filas, ampliarles el alto. Es la única forma de que se puedan ver un poco más representativa la información. ¿Sí me comprendieron ese tema? Se llama mini gráficos. Ahí aplicamos el de columna. Vamos a aplicar el de líneas. Vamos a aplicar el de líneas rápidamente. Escojo entonces la opción línea. Igual me pregunto. Yo creería, profe, perdone que lo interrumpa, que en ese espacio tan pequeño, el que de pronto se viera un poquito más sería el redondo. No, estos son los que saca, los tiene aquí ya preestablecidos. A los otros no los saca. No. Aquí los tiene preestablecidos ya. ¿Sí? Entonces, por eso. Disculpe, ¿dónde sacó en insertar la opción de mini gráficos? Que no alcancé a ver, se me detuvo la pantalla y no alcancé a ver dónde. Por la misma opción de insertar y está un poquito más a la derecha. Ahí dice mini gráficos. Después donde están los gráficos, dice mini gráficos. Entonces está líneas, línea y columna. ¿Sí? Entonces se ubican. Es un gráfico que sale en una celda. Realmente no es que sea tan usual esta función, pero yo se la estoy explicando para que la conozcan. ¿Sí? Ubicado, entonces línea. Igualmente también señalo los valores. En este caso, la información de los 6 meses y digo aceptar. Sale entonces ahora un mini gráfico, pero de líneas. Miren, ahí está representado. En este caso, el primer vendedor. Puedo copiarlos, fíjate. Cuando yo lo copio, se copia como si fuera una fórmula cualquiera. Y aplica entonces el gráfico en cada una de las columnas que yo le señalé. ¿Sí? Ya lo hicimos. Si lo queremos eliminar, seleccionamos uno y se seleccionan todos, que ellos se seleccionan juntos. Y podemos hacer clic con el botón derecho, eliminar, y me pregunta que si voy a eliminar toda la columna. Aceptar. Ya se quitó. ¿Sí? Bueno, eso es relativamente muy sencillo, pero es bueno que ustedes que sepan que eso existe. ¿Sí está claro? Sí, señor, está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ya para finalizar, les voy a explicar estas funciones que tengo acá. Estas funciones son unas funciones de texto, ¿sí? Unas funciones de texto. Esta primera que le voy a explicar acá se llama extrae. Extrae. ¿Para qué sirve esta función? Extrae uno o más caracteres de una palabra o de un texto. Yo puse aquí, estas son unas placas de carro. Yo tengo unos vehículos y ustedes saben que en los carros existe lo que se llama el pico y placa. ¿Sí? De ahí fue donde sacaron después el pico y cédula. Pero, ¿por qué? Porque los carros hay un día que no salen de acuerdo a qué, de acuerdo al último dígito. Bueno, vamos a aplicarlo aquí. Yo voy a colocar la función que se llama extrae, porque esa función me va a servir a mí para esto. Extrae. FX. ¿Qué es lo que me pide la función? El texto, que yo le señale el texto. En este caso, entonces le señalo la placa. Después me dice posición inicial. Yo cuento los caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene esa placa? Una placa de esta que tengo yo aquí escrita. UAI 510. ¿Ah? 6. Tú dices que 6. 7. 7. Son 7 porque 7 por el espacio. el espacio cuenta. El espacio cuenta tal cual como una letra, como un carácter. Entonces yo le coloco posición inicial 7, porque voy a empezar de la... Y le voy a decir que quiero extraer 1. Número de caracteres, 1. Y doy a aceptar. Me trae el 0.
me trae mi número 0, que ese es el pico y placa, ¿cierto? Yo para el pico y placa necesito saber cuál es el último número. Y la puedo copiar hacia abajo. Y me trae, entonces, todos los últimos dígitos de esas placas que yo tengo escritas. ¿Está claro? ¿Les quedó claro eso? La función extrae. Sí, señor. Siempre va a extraer el último número, profe. No, posiblemente no, pero en el caso que les puse, que es las placas, para el pico y placa, yo le señalé que era el último. ¿Sí? Vamos a mirar. Si no quiero traer el último, sino los 3, le digo aquí que 5 y acá 3. ¿Viste? La posición inicial, si yo quiero traer los últimos 3 números, le indico la posición inicial y yo cuento es de izquierda a derecha. Entonces ahorita tenía 7, ¿verdad? 7, 6, 5. Le digo que 5. Y que voy a extraer 3. Que voy a extraer 3. Entonces cuando cuenta de allá para acá, cuenta los 3. Entonces ahí sí me da los 3 últimos, mira. 5, 10. ¿Sí? 5, 10, 5, 13, 7. Me trae los 3 últimos. O sea, yo soy el que le tengo que indicar. Pero el ejemplo más claro que le quería decir de aplicabilidad es para el pico y cédula, para el pico y placa. Y yo lo que necesito saber es el último dígito nada más. ¿Sí? Bueno. Vamos a aplicar esta otra función que se llama carácter. Carácter. Esta función de texto, ¿en qué consiste? Hombre, que en sistemas todas las letras, todos los caracteres están representados por un número. Internamente, ustedes saben que los sistemas trabajan con números. Entonces, todos los caracteres están representados con un número. Entonces, existe una función que se llama carácter, que si yo le digo un número, él me dice cuál es el carácter que representa ese número. ¿Sí? Entonces, yo le tengo que señalar dónde voy a colocar el número y le digo aceptar. Aceptar. Fíjense que sí. 71 es la letra G. Es la letra G. ¿Quiénes de ustedes han tenido alguna vez un problema cuando están especialmente en un café internet o en su computador y están buscando el arroba? El arroba, y ustedes saben que en todos los equipos el arroba no sale de la misma forma. ¿Cómo lo escribían ustedes cuando lo encontraban? Control 64. ¿Ah? O control alt Q. No, pero con el número. 71. Con el número. Es al 64. 64. Bueno, vamos a colocar el 64 ahí donde está el 71. Y miremos a ver qué carácter nos trae. 64. No trae la arroba, porque es que la arroba es el 64. O sea, todos los caracteres, todas las letras tienen un número. Tienen asignado un número. En este caso, yo le puse el ejemplo con el arroba porque yo sabía que ustedes se lo sabían. Mira. ¿Sí? Yo escribo un número, es hasta el 255. Siempre todo carácter está representado por un número. ¿Sí? Fíjate, ahí tenemos el signo menos. Entonces, a veces cuando uno está con un teclado que no tiene algún carácter, le toca hacer eso, le toca aprendérselos. Bueno, recuerdo anteriormente cuando los teclados no traían la ñ, no traían las tildes, no traían las letras tildadas. Uno le tocaba aprenderse todos esos números, ¿viste? El 250 es la utilidad. ¿Sí? Bueno, y así para eso sirve esa función. ¿Sí? Ahora, en esta que se llama código, esta hace lo contrario. ¿Qué hace? Que si tú le das la letra, él te trae el número. ¿Sí? Eso es lo que hace. Código, abrimos paréntesis, fx, entonces le señalo el texto.
el texto, en este caso la letra, y aceptar. Hace lo contrario. Lo que quiere decir que si yo escribo aquí, fíjate que acá voy a poner 71 acá, para que vean que 71 es la G. Y si yo le escribo acá, a él la G, él me devuelve el número 71. Hacen todo lo contrario, ¿sí? No se llama carácter y el otro se llama código, ¿sí? Y ahorita vamos a aplicar una función. Estas son funciones de texto, son funciones muy sencillas. Una función que se llama largo. ¿Qué hace esta función? Me dice el número de caracteres que tiene una palabra. Por eso se llama largo. Vamos a aplicarla. Igual, largo. Abro paréntesis. F de X, ella me pide el texto. Solo me pide dónde está el texto, la palabra. Y yo se la señalo. Y le digo aceptar. Fíjense que aquí está escrito la palabra esternocleidomastoideo. Nos dice que tiene 21 caracteres. Pero bueno, vamos a probar con otra palabra. Vamos a probar con una palabra corta. Árbol. Nos dice que tiene 5. Cuenta los caracteres de una palabra. Campesinos, 10. Bueno, esas son unas funciones de texto bastante sencillas que yo les quería comentar ya para ir finalizando. Por ahí vamos a colocar una actividad seguramente mañana temprano para que la hagan en el transcurso antes de la clase. La hagan antes de la clase, seguramente temprano. Va a ser una actividad también sencilla y nos preparamos mañana para hacer la actividad de cierre final, la evaluación. Bueno, eso era lo que les quería compartir en el día de hoy. Ya para ir finalizando. En este momento voy a suspender la grabación, agradeciéndole su asistencia, agradeciéndole toda la paciencia que han tenido para finiquitar este curso. Ya llamo a lista por fuera de la grabación, no se vaya. Bien, muchas gracias.